Hermanos, bienvenidos a esta siguiente clase del curso de Cristianismo Progresista. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la conciencia social y ecológica del cristianismo progresista. Dos temas: la conciencia social, la preocupación social dentro del cristianismo progresista, y también la preocupación que tienen sobre aspectos de la ecología. Empecemos con la introducción. Como saben de la primera clase, el progresismo surge, una de las raíces es de la Revolución Francesa, y desde ese momento ya tiene un espíritu socialista, un espíritu de fraternidad, que todos los hombres son del mismo valor, debe haber una igualdad, debe deshacerse de la monarquía, del liderazgo de gente en autoridad, para que todos seamos iguales, todos tengamos el mismo nivel de vida y de clase social. Por eso no es ninguna sorpresa que el cristianismo progresista también tenga un elemento socialista. Pero, y hay que enfatizar esto, hermanos, no son marxistas. Lamentablemente hay algunos que acusan a todos los cristianos progresistas de ser marxistas. Ellos reclaman que no lo son, y tienen razón. Son socialistas, mas no marxistas, y hay una diferencia entre ambas cosas. Representan lo que podemos llamar la izquierda blanda. ¿Ya? El marxismo es la izquierda dura, radical. El socialismo es una izquierda blanda. Por ejemplo, ellos apoyarían totalmente la Agenda 2030, la Agenda para un Desarrollo Sostenible, con el fin de erradicar la pobreza en el planeta Tierra. A eso apuntan los cristianos progresistas. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, el cristianismo progresista se alinea con el Partido Demócrata en contra de los republicanos. ¿Ok? Es la realidad en Estados Unidos. En Inglaterra apoyarían al Partido Socialista Laboral y no al Partido Conservador, ¿ok? Dentro de la política. Empecemos con el aspecto del evangelio social. Lo primero que quiero destacar es que aquí otra vez estamos frente a algo que no es nada nuevo. El evangelio social surge en la iglesia cristiana a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En cierta manera fue un desarrollo bastante natural de la teología liberal. La teología liberal básicamente se volvió atea, mantenía el uso de la palabra Dios, pero su concepto de Dios era muy diferente a lo que el cristianismo históricamente creía, a ser básicamente equivalente a un ateísmo. Entonces, dentro de ese esquema de pensamiento, surgió la idea de que la iglesia cristiana debe tratar con los cuerpos de las personas, mas no con las almas. El argumento era que la iglesia tradicional había tratado de lograr convertir las almas, y la acusación era que la iglesia cristiana poco hacía por los cuerpos de las personas. Pues bien, el evangelio social apeló a cambiar totalmente el énfasis. Vamos a dejar de tratar de convertir, entre comillas, las almas, y vamos a tratar con los cuerpos de los seres humanos. Básicamente porque la teología liberal apunta al materialismo. Ahora, eso dio lugar a comienzos del siglo XX a una enorme cantidad de desarrollos, ministerios médicos, por ejemplo. ¿Ya? Mucha gente de esta índole viajó al África para ser médicos, entre ellos Albert Schweitzer, aunque él no era nada de la teología liberal, pero él era parte de esta corriente hacia misiones cuyo propósito no es tanto salvar las almas, sino tratar con los cuerpos de, entre comillas, los pecadores. También ministerios de desarrollo rural, queriendo erradicar la pobreza en países africanos
o latinoamericanos o asiáticos. Eso es la nueva política de agencias misioneras. Dentro de la política también se manifestó, por ejemplo, partidos cristianos socialistas. Empezaron a surgir durante el siglo XX estos partidos cristianos socialistas que apuntaban a un evangelio social. Inicialmente, la iglesia evangélica reaccionó en contra de esto, insistiendo en predicar el evangelio. Ellos percibían que los partidarios al evangelio social dejaron de predicar el evangelio. Bueno, en parte porque no tenían evangelio que predicar. Y la iglesia evangélica reacciona contra esa tendencia de la teología liberal y ellos insistieron en seguir predicando el evangelio. Su meta era lograr la conversión espiritual de hombres y mujeres en todos los continentes. Pero durante el siglo XX algo interesante empezó a cambiar. En la medida que la teología liberal fue quedando relegada y la iglesia evangélica empezó a ocupar una posición mucho más central en el cristianismo protestante, por lo menos, empezó a surgir esta pregunta: ¿y el evangélico qué piensa en cuanto al aspecto social? Una persona muy importante en este desarrollo fue John Stott, el pastor anglicano de Inglaterra. Bajo su influencia, la asociación evangelística de Billy Graham también empezó a cambiar. Ellos forjaron en Suiza un centro de conferencias en un lugar llamado Lausanne. Y la asociación Billy Graham invitaba pastores evangelistas de todo el mundo de los años 70, 80 a Lausanne para grandes congresos evangelísticos. No tanto congresos evangelísticos, sino congresos de evangelistas, proyectándose a la tarea evangelística y misionera de la iglesia. Bueno, poco a poco empezó a tomar un corte socialista. Y, por ejemplo, en el año 1982 apareció este documento, Evangelio y la responsabilidad social. Era parte del Comité para la Evangelización Mundial, de la cual la Asociación Billy Graham era un fuerte componente. Entonces, lo que querían era tener un compromiso evangélico a atender a necesidades sociales del mundo en el cual vivimos. Así que, para fines del siglo XX, varias misiones evangélicas, misiones, comenzaron a crear ministerios sociales. Por ejemplo, la misión con la cual yo vine al Perú para trabajar empezó a desarrollar un ministerio atendiendo a niños en la calle. Los años 90 en Lima, luego en Trujillo, se podía ver niños en las calles lavando autos, etcétera. Y había una percepción de que una tremenda necesidad de atender a niños en la calle. Entonces se formaron ministerios y gente venía de Europa, Estados Unidos, para trabajar 100% en ministerio atendiendo a los niños en la calle. En otros casos, abrieron orfanatorios para llevar a los niños de la calle, atenderlos en orfanatorios y darles una buena atención. También asilos, asilos para ancianos, asilos para personas con discapacidad. Y también generando trabajos para los discapacitados o desarrollando ministerios con personas con discapacidad. Todo eso fue excelente, ¿ya? Muy lindo ver personas trabajando en todo el accionar social. Pero vino con un precio. Y el precio fue que esas agencias misioneras empezaron a descuidar el aspecto del evangelismo y la enseñanza bíblica. Por ejemplo, yo vine al Perú como misionero para dedicarme a enseñar la palabra de Dios.
Ahora, gracias a Dios, Él nos sostuvo como familia y hemos podido trabajar por años en ese rubro en el Perú. Pero yo noté algo interesante en la agencia misionera. Había cada vez menos dinero para proyectos de educación teológica y había cada vez más dinero de las iglesias en Inglaterra para todo lo que era el quehacer social. O sea, el mensaje estaba llegando a las iglesias en Inglaterra. La tarea misionera debe ser enfocada en el aspecto social. La educación teológica, etcétera, bueno, ya sonaba como medio aburrido. Y poner unas cuantas fotos de niños en la calle, gente con discapacidad, eso movía los bolsillos de las personas y había tremendo apoyo económico para ministerios de índole social. Pero proyectos evangelísticos, educación teológica empezó a decaer y uno veía eso con cierta preocupación. Ahora vamos a pensar en la actitud del cristianismo progresista frente a todo el quehacer teológico. Obviamente, en primer lugar, hay una gran preocupación por las necesidades de los marginados. Y aquí hay una gran necesidad, ¿no es cierto? El deseo de ayudar a los económicamente marginados. Se podía ver por todos lados, se puede ver. Gente pobre, gente que no tiene las cosas básicas para vivir. La vivienda no está bien o no la tienen. Viven en condiciones infrahumanas y surge en el cristianismo progresista un tremendo deseo de ayudar a los económicamente marginados, los que no tienen trabajo. Ver cómo fomentamos trabajo para estas personas económicamente marginadas. Mujeres, madres solteras, abandonados por los padres, con muchos hijos, cómo ayudarles a ellas. Todo esto era excelente. También había el anhelo y hay el anhelo de ayudar a los socialmente marginados. Por ejemplo, el desafío de cómo ayudar a niñas en particular que habían sufrido abuso sexual, o que de ayudar a madres adolescentes que como adolescentes ya estaban gestando y tenían un hijo, dos hijos, cómo ayudarles a ellas, cómo enfrentar el asunto de la trata de personas o los que tienen discapacidad. Así que se puede ver en la sociedad muchas personas socialmente marginadas, que la sociedad no quiere saber nada con ellas o no les ayuda mucho. Entonces entra el cristiano progresista, ahí tenemos que trabajar, ahí la iglesia tiene bastante campo para hacer y la iglesia debe dedicarse a esto y no estar tratando de convertir a los pecadores y salvar a las almas. Hay que ayudar a las personas económicamente marginadas y a las personas socialmente marginadas. Bueno, ¿cómo evaluamos esto? En primer lugar, hay un aspecto muy positivo y quiero recalcar esto. No podemos para nada criticar al cristiano progresista que quiere ayudar a los pobres, quiere ayudar a los marginados, porque la Biblia lo enseña. Desde el Antiguo Testamento, esa ley de Moisés que tanta gente hoy en día critica y dice que es una ley abusiva, homofóbica, etcétera, es la ley de Moisés que rompiendo los esquemas de ese tiempo, enseñaba a apoyar a las viudas, apoyar a los huérfanos, apoyar a los extranjeros. En las otras sociedades muchas veces había un maltrato, un abuso de estas personas y la ley de Moisés, revelando el corazón de Dios, indicaba la importancia de ayudar a los necesitados. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Esto era exactamente lo que el Señor Jesús hacía. El libro de los Hechos muestra cómo la iglesia primitiva ayudaba a la gente necesitada, la atención a las viudas, etcétera.
El apóstol Pablo, desarrollando su tarea evangelística, ¿qué hacía? Recogía dinero para apoyar a los necesitados. Las cartas de Pablo muestran la gran preocupación de Pablo por ayudar a las personas pobres. Encontramos lo mismo en Santiago. Aún las cartas a veces tan maltratadas como primero Timoteo. El capítulo 5, el apóstol Pablo establece ahí claramente la importancia de la atención a las personas, las viudas pobres en la iglesia. Así que, hermanos, aquí no hay vueltas que dar. La Biblia, el Señor Jesús, las cartas apostólicas, todos apuntan a la urgente necesidad de apoyar a los pobres. Esto no es otra cosa que el fruto de la vida cristiana, ¿no es cierto? Leemos en la Biblia que si tú dices que tienes amor a tu hermano y lo ves desnudo y no le das de comer, ¿de qué vale decir que lo amas? No dice la Biblia. Hay que ser prácticos, hay que ayudarles. Y los apóstoles y los autores de las cartas en el Nuevo Testamento esperaban que la manifestación de la vida cristiana se expresara en atención a la gente necesitada. Y por lo tanto el discipulado cristiano va por ese camino. El creyente debe tener una gran carga por las personas pobres y necesitadas. Todo eso es muy positivo. Pero ¿qué hay que decir a manera de evaluación del aspecto negativo? Bueno, diríamos, cuando un cristiano progresista aboga a favor de ayudar a la gente pobre, hay que preguntarle, ¿estás dispuesto también a predicarles el evangelio, a hablar del pecado, de la necesidad de reconciliarse con Dios? Porque la verdad, temo, es que muchas veces no quieren hacerlo. Yo escuché por ahí una persona decir lo siguiente: cuando ves una persona necesitada, sí o sí tienes que ayudarle. Tienes que ayudar a esa persona pobre. Y si es necesario, hablar. Si es necesario. O sea, si no tienes que verbalizar el evangelio, no importa, dicen eso, ellos. Con tal que le hayas dado pan al hambriento, con eso has evangelizado. No tienes que preocuparle con hablar del pecado, la necesidad de volver a Dios, etcétera. Aquí está el problema. Aquí está la falta de balance bíblico. La reticencia de predicar el evangelio que trata con nuestros pecados y la necesidad de reconciliarnos con Dios. Porque si no predicamos el evangelio, algo anda mal con nuestra acción social como creyentes. Otra crítica sería la siguiente: cuando se pasa por alto los factores espirituales. Hay que hacer la pregunta: ¿por qué hay pobreza? Y la razón por la cual hay pobreza en muchos casos es el egoísmo. Personas han sido egoístas. Así que hay que hablar del egoísmo, ¿no es cierto? Hay que hablar del pecado que causa la pobreza. Un hombre que deja una mujer con 2 o 3 hijos y luego se va y busca otra mujer, es egoísmo. Esa mujer y los niños terminan en gran pobreza. ¿Por qué? Por el egoísmo del hombre. ¿Estamos dispuestos a mencionar eso? ¿Estamos dispuestos a hablar al hombre de su egoísmo y pedirle, llamarle al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios? Porque si no hacemos eso y no estamos dispuestos a hacer eso, la verdad es que ¿en qué estamos ayudando? En tratar de dar de comer a esa mujer madre soltera. Otra causa de la pobreza: el mal uso de recursos.
Yo he trabajado en la sierra y he visto cómo la gente en la sierra muchas veces, cuando hay la cosecha y tienen bastante dinero, que hacen una gran fiesta. Y la cantidad de dinero que invierten en orquestas, en cerveza, en toda clase de eventos, y el resultado es que esas familias quedan en la pobreza, nunca salen de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tienen recursos, los malgastan. Así que el creyente va a querer mirar el uso que la persona está haciendo de sus recursos para ayudar a la persona a cambiar su estilo de vida para que ellos mismos superen la pobreza. Lamentablemente ahí es donde hay una gran laguna muchas veces en el cristianismo progresista. No quieren tocar el tema del pecado. No quieren dar la impresión que están juzgando a la persona por, en este caso, el mal uso de los eh, bienes económicos que tienen. Otro factor es la inmoralidad sexual, porque francamente muchas veces, por no decir siempre, esos embarazos no deseados y mujeres que quedan embarazadas y el hombre se va a veces con otra mujer. Lo que está pasando es, se está practicando la inmoralidad sexual. No se casan en primer lugar. Así que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. El hombre no siente responsabilidad y él se va, empieza una relación sexual con otra mujer, la deja embarazada y va a otra mujer. Y la pregunta es, ¿los cristianos progresistas están dispuestos a llamar eso un pecado? Y ahí está el problema. Nunca quieren juzgar, quieren incluir a todos. Dicen, hay que dejar a la gente vivir como quieran, no hay que juzgar a nadie, pero hay que apoyarles en la pobreza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el pecado es la raíz de la pobreza. Dios nunca quiso que seamos pobres. La pobreza empieza con el pecado. Y aunque no siempre es así de sencillo, en muchos casos lamentablemente lo es. Una vida de pecado genera pobreza, en muchos casos. Así que lo triste es cuando el cristiano progresista está llamando a toda la gente a apoyar a las personas pobres, pero nunca quieren tratar el problema, la raíz espiritual del pecado. La pregunta es, ¿cómo van a solucionar el problema? Y ahí como iglesia evangélica tenemos que discrepar. O pasemos en segundo lugar a la lucha por erradicar las causas de la pobreza. Obviamente, hermanos, es muy importante, como acabo de tratar de hacer, es analizar algunas de las causas de la pobreza. Ahora, el cristianismo progresista lo hace en cierta manera. Apela, cuando se trata de la pobreza económica, apela a la teología de la liberación. Es decir, el cristianismo progresista es, está muy a favor de la teología de la liberación. Ahora, esa teología que nace en Perú con eh, el sacerdote chimbotano Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, no Tomás, Gustavo Gutiérrez. Lo que él hace en ese libro, La Teología de la Liberación, es argumentar lo siguiente. El creyente debe querer atender a la gente pobre. Parte de esa atención es analizar por qué es pobre. Y según Gustavo Gutiérrez, la mejor herramienta para analizar la pobreza es el marxismo. Así que él desarrolla esta idea que la praxis es la primera palabra, es decir, la práctica del amor cristiano.
hay que atender a las personas, hay que estar haciendo todo un montón de cosas. Esa es la primera palabra. Y luego viene la teología, es la reflexión sobre la praxis. El problema es que si la praxis está equivocada, ¿qué haces entonces? Y la verdad es que habría que hacer preguntas muy serias en cuanto al uso del marxismo como la mejor herramienta del análisis de la pobreza humana. En primer lugar, porque históricamente se ha demostrado que el marxismo no es la respuesta, porque tantísimos países han implementado el marxismo y no han logrado superar la pobreza. Por eso reconocemos que los cristianos progresistas no son marxistas, pero apelan a la teología de la liberación, que tiene una fuerte corriente marxista. Así que ahí habría bastante para conversar con ellos. Ahora ellos también, sobre la base de este análisis que hacen de las razones por la pobreza, luchan por lograr cambios estructurales. Y lamentablemente, en algunos países, esa lucha ha tomado el rumbo de la violencia. Usar las armas para luchar a favor de la gente pobre. Bueno, es lo que Marx planteó, ¿no es cierto? La lucha de las clases, la lucha armada, porque el argumento es que la gente rica no va a querer dejar su riqueza, así que lo único que le queda a la gente pobre es tomar las armas y pelear para cambiar totalmente la sociedad. Espero que como cristianos nos damos cuenta que hay un problema y no es cierto. El uso de la violencia. Otro método, otra manera de luchar para cambiar esta situación de pobreza es, dice, bueno, hay que ofrecer anticonceptivos. Ante tantos adolescentes que se embarazan, ¿cuál es la solución? Dicen mucha gente, incluyendo los cristianos, algunos cristianos progresistas. Bueno, hay que darles a todos anticonceptivos. ¿Para qué? Para que practiquen el sexo seguro. Así que ya están promoviendo el libertinaje sexual como cristianos. Rehúsan enfrentar el pecado. Rehúsan llamar eso pecado. Y dicen, no hay que juzgar a nadie, hay que incluir a todos. Así que para que no tengan esos embarazos no deseados, muy simple, darles un anticonceptivo y se acabó. Y si el anticonceptivo no funciona, o los chicos es un desenfreno, no quieren usar un anticonceptivo, bueno, entra el aborto, un derecho humano para muchos progresistas, para eliminar el problema de estos abortos no deseados, estos embarazos no deseados que al final llevan a la pobreza. Y argumentan que el creyente que no está a favor de estas cosas, entonces estar eh, va a estar promoviendo entonces la pobreza, incentivando la pobreza y no va a acabar con la raíz de este problema.